De igual manera, agradezco la presencia de todos. Pues yo titulé esta charla Algoritmos de aprendizaje automático para estimar el riesgo de contraer cáncer de mama. No sé si les voy a platicar al final de cuentas sobre algoritmos de aprendizaje, ¿no? Porque me voy a enfocar más en, ahora sí que la trayectoria que tuvimos con el Hospital General. Okay. Entonces, miren, como problemática es la siguiente. Este es un reporte de la Organización Mundial de la Salud, más bien, nos dice que hay 19 millones de nuevos casos de cáncer, ¿verdad? De todo tipo en el mundo. Igual en el 2020 hubo 10 millones de defunciones. Las defunciones por tipo de cáncer, las mayormente están por cáncer de pulmón, es decir, colorectal, hepático gástrico y mamario. Hay varios países en donde el cáncer de mama tiene el primer lugar en incidencia y el primer lugar en defunciones. Y a nivel igual global, en el 2020 hubo 2.26 millones de nuevos casos y 685,000 fallecimientos por esta. Entonces, ¿qué es el cáncer de mama? Algo así muy sencillo, proliferación maligna de células epiteliales. Dije sencillo, no lo entiendo todavía, ¿verdad? Tiene uno que acostumbrarse a la regla que utilizan los documentos. Pero si me dicen es un tumor maligno, ok, entonces eso sí ya lo entiendo bien. En pocas palabras, se ha convertido en un problema de salud pública. Me voy a regresar tantito porque aquí no le hablo. Bien, esta gráfica nos indica o hace el comparativo entre la incidencia y la mortalidad que se da en los países que tienen alto ingreso contra los que tienen bajo ingreso. Entonces, no está en términos de esta gráfica es con respecto a la tasa de mortalidad. Si se fijan, en los países con alto ingreso nos pone un índice del 81 contra 12.9, que es la parte en rojo. Eso significa que hay más o menos como el 15% de defunciones cuando se dan los casos de cáncer. Y cosa contraria, con los países de bajo ingreso, tenemos marco un índice del 33.8 en incidencias y en mortalidad del 18, es más del 50%. Entonces, es como también un factor motivante porque hacer trabajo, no nada más desde la trinchera de los médicos, las cuestiones sociales, sino también podemos involucrar tecnología para apoyar la lucha contra el cáncer. Y pues bueno, México es uno de esos países donde el cáncer de mama presenta primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad. Entonces, podemos decir que existen ciertos retrasos y obstáculos que impiden un diagnóstico temprano. O sea, hay varios, ¿no? Desde a veces las personas no tenemos el conocimiento de hacer cuestiones preventivas, o bien los programas de salud, ¿verdad? Puede ser eso es un factor. Ok. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que entre el 30 y el 50% de los casos se puede prevenir el fallecimiento, incluso a veces hasta tener cáncer. Hay ciertas pruebas genéticas, obviamente solamente se las hacen las personas, ¿verdad? Cuyos familiares directos han presentado cáncer de mama y no son recomendables a veces para el público en general. Pero dentro del diagnóstico temprano existen diversos factores de riesgo. Desde la edad, cuántos hijos ha tenido la mujer, cuál fue la fecha en que presentó su primer periodo, si fumas, si tomas alcohol, hay varios factores, ¿no? Tanto genéticos, sociales, que tienen que
Y por otro lado, muchas veces el gobierno hace sus programas de tamizaje. Es decir, una vez que el médico detecta que una persona tiene riesgo de contraer cáncer, obviamente la manda. En México, más o menos en octubre es el mes del cáncer, ¿no? Donde existen estos programas y tú vas a diferentes hospitales y puedes realizarte el proceso. Entonces, eso es el tamizaje, ¿no? Cuando se sacan todas las pruebas y se verifica quiénes sí tienen, quiénes no, y ya el médico determina si hay algo más por hacer o si no, simplemente dar seguimiento, ¿verdad? Si vuelvan a realizar. Y hablando así de obstáculos, no sé si fijaron, en las noticias que el día de ayer, Gatel propuso ahí eliminar 35 normas oficiales mexicanas y entre ellas va la de cárcel, ¿no? Entonces no quiero pensar mal, pero a lo mejor lo que quieren es actualizar, ¿verdad? Esas normas mexicanas, porque ya datan por ahí del 2011, 2012. Entonces, ya dijimos que la detección temprana pues es algo importante que puede apoyar el eliminar fallecimientos. Y para eso se han diseñado diferentes modelos de estimación de riesgo. Entre los más conocidos se encuentra el modelo de Gay, que ha sido elaborado desde el, vamos a ver aquí, en el 89, dice, ¿verdad? El 89, perdón. Y este es un modelo que resultó de una regresión logística. Entonces, existen calculadoras en línea donde se van metiendo los datos, edades, número de hijos, etcétera, y ya te da una predicción sobre la posibilidad de que esa persona tenga cáncer. Y es una predicción que puede ir a 5 años o hasta los 90 años. Y así hay otros modelos que a veces los van adoptando los países o los van adaptando de acuerdo a las poblaciones. El modelo de Gay se desarrolló en Estados Unidos, obviamente con las condiciones de las mujeres que viven en aquel entorno, en su mayoría blancas, participaron mujeres de otra raza, pero si tú quieres llevar ese modelo a otros países, muchas veces no es el adecuado. Entonces, este modelo en particular, ya les dije, ¿verdad? Estima el riesgo absoluto para 5 o hasta 90 años, con generar riesgo de por vida. Y incluye 6 factores de riesgo nada más, que es la edad. Entonces, si una persona quiere utilizar este modelo, obviamente tiene que tener entre 35 y 85 años. Otro factor de riesgo es la edad de la menarquia, la edad del primer nacimiento, cantidad de biopsias, cantidad de familiares en primer grado. Entonces, si una persona no presenta alguno de estos factores de riesgo, pues no es el modelo adecuado para poder prevenir. Incluso ese modelo lo adopta el Instituto de Prevención Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Así que al Hospital General de Ensenada nos hemos acercado desde finales del 2018, más o menos. Oye, fíjate que estamos interesados en colaborar con ustedes. Es difícil el acercamiento con los médicos porque siempre están ocupados, pero el jefe del departamento de informática siempre ha estado muy abierto, nos ha dado ahí oportunidad de hacer algunas cosas. ¿En qué te podemos apoyar? No? Pues mira, podemos meter algoritmo de aprendizaje automático, podemos trabajar para predecir factores de riesgo, también podemos trabajar con imágenes, y esto, la verdad es que ha sido de varios años, y no es sino hasta apenas hace un par de semanas que nos dieron acceso a la base de datos de las imágenes.
Habíamos trabajado un poquito con ellos, con otras cuestiones, ¿verdad? A veces hasta ayudándoles, obviamente con estudiantes, a hacer algo de ingeniería de procesos, otras cuestiones más de automatización. Ellos trabajan todavía, o tienen muchos sistemas que trabajan bajo Delphi. Y ahorita pues ya, si quieren compartir con otras instancias información o demás, pues están migrando a sistemas de web o que pueden comunicarse de otro modo, ¿no? Entonces, el primer proyecto, ya dijimos, no podemos hacer prototipos de sistemas, por ejemplo, computadores de riesgo, sistemas de apoyo a la gestión del hospital, y pues queremos enfocarnos a la población local, porque ahora estamos hablando de estos modelos de factores de riesgo que no están adecuados hacia distintos tipos de raza, ¿no? Este esquema nos presenta más o menos cuando llega una paciente o hace cita para atenderse, pueda solicitar la mastografía, ¿no? Esta es una problemática que habíamos identificado desde hace varios años, en donde cuando el médico le da el pase para ir a hacerse el examen de mastografía a la paciente, el médico radiólogo no es quien hace la interpretación, ¿no? Está el médico radiólogo y tiene un técnico que lo asiste. Entonces lo que hace el hospital es subrogar el servicio de entidades externas. Entonces pueden pasar 2, 3 semanas, y ha habido ocasiones o periodos que pueden pasar hasta meses, 2, 3 meses, para que haga la interpretación del estudio de la mastografía, regrese con el oncólogo y entonces el oncólogo determine el diagnóstico. Entonces, bueno, se pueden ocurrir varias cosas, ¿verdad? Si no hay ninguna afección, pues simplemente no pasa nada si hay transcurso de tiempo. Pero si hay algún peligro, ¿verdad? Entonces puede incluso acelerarse el desarrollo del cáncer, ¿no? En esos, no sé, 2 meses, si es que lleva. Entonces, la idea es no llegar hasta ese punto, sino si podemos tener algunas herramientas que apoyen a tanto los médicos como al radiólogo para emitir alertas que puedan priorizar el enviar a interpretación esas mastografías, pues mucho mejor. Esa es la idea. Bueno, entonces, este trabajo lo desarrolló un chico de ASMI, Fernando. Él vino de Cuba. Hizo maestría en UABC. Pero pues, ahí el objetivo fue desarrollar un prototipo, utilizar técnicas de aprendizaje automático para identificar la sospecha de tener cáncer de pulmón. Existe este sistema que abreviamos como BIRATS, y no es otra cosa más como no es otra cosa, ahora lo estoy minimizando. O sea, es un documento, o sea, si queremos ver datos, es un documento como casi de 300 páginas. Pero viene la normativa para poder utilizar, o mejor dicho, estandarizar el éxito que deben utilizar los médicos, ¿no? Para poder realizar el reporte, para poder expresarse en cuanto a los hallazgos que tiene el estudio de la mastografía, y además le asignan una categoría que va del 0 al 6. Cuando hablamos de BIRAT 0, significa que el estudio está incompleto. Eso puede ser que a lo mejor había mucho tejido denso en la mama y no pudieron hacer la interpretación correctamente, entonces lo mandan a hacer otro tipo de estudio que puede ser ultrasonido, etc. Si un BIRAT 1 significa que todo está bien, negativo, ¿verdad? 2, hay hallazgos benignos. Entonces, pueden encontrar masas, calcificaciones, pero no presentan peligro.
Entonces, cuando llegamos al 3, dices probablemente benigno. Ya si llegas al 4, dice, híjole, aquí ya hay sospecha de que haya alguna más, alguna calcificación, pero maligna. Y cuando llegamos al 5, es como una probabilidad muy alta. Y la categoría 6 es porque ya se le envió a la paciente a que se le haga una biopsia y entonces el oncólogo determina hay cáncer. Lo que podemos hacer es clasificar del 1 al 5, ¿verdad? Sin afectar los procesos y de esa manera apoyar a los. En este caso les decía, pues ahí tratando, ¿verdad?, de convencer al comité de ética, a los médicos que nos proporcionen datos, pero es algo difícil y de alguna manera ahí conseguimos algo de datos que tienen que ver con factores de riesgo de los pacientes. Y entonces utilizamos también información de una base de datos, esta BCSC, para poder, la idea fue utilizar los datos de riesgo para tratar de predecir el VRAF. Entre lo que también queríamos pues, aprovechar las imágenes, los estudios de mastografía y demás. Pero eso nos llevó más tiempo. Entonces, la idea era desarrollar algún sistema que pudiera apoyar. En este caso, el que está en primera línea es el radiólogo, es quien hace el estudio. Les digo, él no interpreta, no es su trabajo, ¿verdad? No está contratado para eso. Y cuando hay estos programas de prevención, tengo que aventarme hasta 40 estudios, ¿no?, diarios. Perfecto. Entonces la idea era la siguiente, tener o realizar un prototipo que pudiera estimar la sospecha de que una persona presentara cáncer utilizando algoritmos de prevención sintomático y a la vez, pues, ya estando ahí este chico, pues tratar de modificar ahí los sistemas o hacer una herramienta informática que apoyara a los médicos. Pues esa cosa también es complicada porque a veces andan los médicos de aquí para allá y se les olvida hacer sus registros y demás. Pues bueno, entonces, este trabajo que se realizó utilizó estos factores de riesgo: edad, raza, historial familiar, jerarquía, etcétera, los que se presentan ahí. Tenía la figura, pues si hay otros factores de riesgo, no se nos olvide, pero no los incluimos. Tú le vas a preguntar a la gente, fumas, ¿verdad?, tomas, etcétera, a veces te dicen que sí, a veces oculta información, demás. Incluso la radiación, o sea, si te hacen varios estudios, pues eso es un factor de riesgo, ¿no? Eso también es un factor de riesgo. Bueno, entonces utilizando esos 10 factores de riesgo, ya se desarrollaron ahí varios, pero se aplicaron, mejor dicho, varios algoritmos, y entre ellos, pues el mejor precisión nos dio fue un árbol de decisión. Les decía, no me voy a estar mucho en la parte técnica. Varias de esas cosas, estoy seguro que ustedes ya las conocen. Aquí simplemente el problema es, utilizo factores de riesgo y quiero predecir si hay sospecha de que esa persona presente cáncer. Particular ese algoritmo dice, utiliza algoritmos de aprendizaje basado en árboles, ¿no? Tiene ciertas ventajas como la velocidad de entrenamiento, poco uso de memoria, buena precisión, y se puede utilizar la GPU. Bueno, entonces funcionó bien. Ya la validación, la evaluación, usaron técnicas como esta, para alcanzar esa precisión. Bueno,
Pues hasta ahí todo bien, pero a la hora de presentárselo otra vez al médico, oye, ¿quieres utilizarlo? ¿Puedes hacer esto, lo otro? Ya que le damos esta forma para que puedas ir registrando los datos del paciente, historia clínica y demás. Y por aquí en esta parte de abajo, donde se presenta el esquema del techo, pues ya hay algunas cuestiones comunes, como los que reportan IRAS, para poder nada más seleccionar estas internas. Pero es difícil, pues, les digo que los médicos vayan adoptando bueno, pues eso derivó por ahí en un artículo de congreso y luego también hicimos una publicación en IEEE Latinoamérica Concepción sobre un survey, ¿no? Prácticamente, algoritmos de función. Hay uno de los compañeros, José Manuel Valencia, que curiosamente hay compañeros aquí que vienen de Cuba a hacer sus estudios de posgrado, pero él es mexicano y se fue a Cuba a hacer su estudio él está trabajando con algoritmos también inteligentes para predecir, bueno, utilizando factores de riesgo para predecir en la población de Cuba. Ya luego lo invitamos, Conchita, para que les platique más detalles de esto. Bueno, hasta ahí, les decía, no me metí en cuestiones técnicas. Bueno, a mí lo que me interesaba era trabajar con las imágenes. Y bueno, pues mi proyecto, y platicando ahí con el radiólogo, con el jefe de informática, que siempre está muy abierto y que quiere innovar, y dice, vamos a meter una semaforización que apoye otra vez la prevención y detección de... Bueno, hay que hacer un protocolo, someterlo al comité de ética del Hospital General. Lo hicimos, pum. Hay que ir a presentarle el proyecto al comité de ética, recibimos observaciones, hacemos cambios, volvemos a recibir observaciones, hacemos cambios. Les digo, finalmente, hace un par de semanas, ya tenemos permiso y acceso a una base de datos que tiene, y nos dijeron, me parece muy bien, ¿verdad? Ustedes quieren incorporar factores de riesgo, quieren incorporar esto, lo otro, pero ahorita nada más concéntrense en las imágenes. Por eso todo este proceso de ir, presentar y hacer modificaciones. Pero ya tenemos la base de datos. Y van a decir, bueno, pues ¿qué estuviste haciendo en tu sabático todo este tiempo? Bueno, pues me estuve entreteniendo con bases de datos públicas, ¿no? Y al final, lo que quisiéramos o queremos hacer con este proyecto es, al analizar las imágenes, ¿no? Y que en tu momento pudiéramos incluir también los factores de riesgo, llegar a un sistema que priorice el envío de las mastografías a esas entidades externas. Y ya, pensando todavía mucho más allá, esto le funciona bien al radiólogo, que es el primero que puede identificar estas cosas, se emitan alertas a los trabajadores de servicio social, al oncólogo y a todos los demás que estén involucrados cuando detecten un caso grave, ¿no? Pero porque todos estos protocolos tienen esa norma oficial mexicana que les mostraba hace ratito, y de cómo llevar a cabo pues estas situaciones. Aquí aparece ese diagrama de más o menos cómo íbamos o estamos pensando en llegar. Y sucede que el sistema BIRATS también asocia un porcentaje de malignidad a las categorías. Entonces, hablábamos de BIRATS 3, donde dice, hay datos probablemente benignos. Ok, entonces la probabilidad de que haya masas malignas u otros cuerpos es de hasta el 2%. El BIRAT 4 está muy amplio, se puede ir entre el 2 y el 95. Bueno, pero eso tiene subcategorías. Ya cuando llegamos al 4C, se llama, es de muy alta sospecha,
Y eso tiene una probabilidad entre el 50 y el 95. Cuando es el BIRAT 5, dice, pues es que ese puede ser más del 95%. Pero ahí todavía no se le asigna el BIRAT 6. Porque el médico oncólogo dice, ok, estamos viendo aquí el estudio, la interpretación, la mandas a biopsia, se le analiza, y entonces dice, sí, cáncer. Así. Muchos de los estudios que marcan BIRAT 0, les decía, muchos de esos caen entre el 5 y el 4. Lo que quieren es hacer estudios adicionales, ¿verdad? Como puede ser ultrasonido, que permite ver otras cosas. Para que se den una idea, el estudio de mastografía son 4 imágenes. Hacen una vista tanto del seno izquierdo al derecho. Una es horizontal, que es la craneoencefálica. Se toma la imagen. Y la otra no es totalmente vertical, sino que es en 45 grados. Es la MLO, que es la vista medio oblicua. Ese va en 45 grados. Por eso la parte blanca que se observa en la imagen corresponde al músculo de la axila, más o menos. Entonces esa va en 45 grados. Y pues ahí tiene un grado 1 porque no hay cuestiones que se observen de forma maligna, ¿no? Ahí les puse otros ejemplos, ¿no? De algunas cuestiones que se pueden encontrar. Por ejemplo, la primera dice que las 4A. La 4B son microcalcificaciones y otras distorsiones, ¿no? Ya en el BIRAT 5, en la de abajo ya se ve una masa muy amorfa, ¿verdad? Está muy clara. Pero ese sí es un tumor que está ahí. Y aparte tiene calcificaciones. Para que se den una idea de qué es lo que hay en esos. Y les decía, pues, ¿qué hiciste en tu estancia sabática? No, pues estuve trabajando con algoritmos, ¿verdad? De Deep Learning, pero pues me fui con las bases de datos públicas. Y lo que esperamos esto, pues vamos a ir haciendo pruebas a ver qué hace. Entonces, hay varias bases de datos públicas, algunas son fáciles de conseguir porque simplemente haces la descarga directa y otras no, tienes que pedir permiso. Hay otras que dices son públicas, pero tienes que pagar. Pues, no, ¿verdad? No. Ahí les puse algunas de estas bases de datos por si en algún momento te interesan. ¿Análisis? Sí. Bien. Y entonces fíjense que qué padre que ya tenemos la base de datos del Hospital General porque tiene más o menos 28,000 estudios. ¿Ah? Dice, eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Es lo que hay un gran desbalance en cuanto al. Ya hicimos aquí un análisis exploratorio de BIRATs. O sea, por ejemplo, hay 61 estudios que tienen asignado el grado. Por allá dice BIRAT 0, pues hay 1818. Eso nos permite también explorar a ver qué pasó. No sabemos si hubo seguimiento de los pacientes, ¿no? Porque probablemente pudieron haber cambiado a otro. ¿Verdad? Y eso es importante. En muchos de estos estudios, el seguimiento siempre es importante. Y a veces no se tiene el histórico. O en muchos hospitales, ¿verdad? Todavía no manejan de forma digital información, todavía hay papeles que hay que escanear, etc. O sea, afortunadamente aquí sí tenemos ya digitalizada esta información. A ver qué más. Entonces, esto es más o menos, bueno, ya sí me fijé, antes me digan, allá puso 28,000, aquí puso 27,000. ¿No? Me preguntan, no voy a saber, tengo que volver a regresar, ¿qué pasa? ¿Algún error de dedo ahí? Y sí. Bueno, pero lo que sí es importante también
ya pudimos obtener, aparte de fibra, cuáles son esas características, ¿verdad? Ya sea del tumor, de la simetría, de la deformidad, de la calcificación, de la densidad del pecho, que hace que se le asigne el fibra. Nada más es, hay que relacionar estas variables con cómo se ve la imagen. Entonces, dentro de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Pues hay muchos retos trabajar con las imágenes. ¿Por qué? A veces, en el hospital, pues tienen el tomógrafo ya desde varios años, así que siempre es el mismo. Este es un ejemplo de una base de datos de esos públicos, donde dice, bueno, pues es que la información proviene de diferentes tomógrafos, de diferentes marcas. Entonces hicieron también en diferentes laboratorios. Así que no viene estandarizado el tamaño de la máscara. Se utiliza el formato DICOM, ya es un formato estandarizado, puede almacenar metadata del nombre de la paciente, edad y otras información ahí, incluso hasta la interpretación que se haga, ¿no? del estudio de fotografía. Pero se dan cuenta, tanto la forma como el tamaño es variable. Entonces, pues, hemos estado trabajando en algoritmos que nos permitan extraer, ¿verdad? O segmentar esa parte de fotografía. Hay algunas, ¿verdad?, que traen etiquetas. Por ejemplo, este es un ejemplo también de una base de datos pública, pero ya es como del 97, me parece. Y ahí lo que hicieron es que tenían impresas las fotografías en esta película y luego las escaneaban. Entonces se tenía que estandarizar. Había unas que tenían 14 bits de profundidad en lugar de los 8 bits de las imágenes que estamos acostumbrados. Otras tenían 16, etc. Y eso también es importante. El formato DICOM, por lo general, utiliza de gran resolución, alrededor de 4000 píxeles por 6000 la imagen, y tiene 16 bits de profundidad. Entonces ya no son los 256 tonos de bits a los que estamos acostumbrados a veces a manejar nosotros en las imágenes, sino más bien son unos 65,000. ¿No? Esos nada más son unos histogramas para que se den una idea, ¿verdad? Es un frame, ¿verdad? La parte negra, el fondo, oscuro, viene aquí, fíjense, y es un valor de píxel de 16,000, nada más. Cuando, si a lo mejor lo convertimos a 8 bits, me va a dar algo así como un valor de píxel de, no sé, 20, 30. Pero bueno, entonces, dentro de los retos, digo, el procesamiento es eliminar esas etiquetas, eliminar esos, las regiones que forman como un marco, e ir haciendo preprocesamientos o aplicando otros mapas de color que nos puedan ayudar también en el procesamiento. Bueno, y aparte, ¿no? Ya vimos que hay varias variables ahí en la base de datos. En su conjunto luego determinan el bitrate si la asignan. Uno de los problemas es determinar la densidad microgranular. Eso no es otra cosa más que un índice entre la grasa que tiene el seno y tejido fibroso. Entonces, dice, no, pues hay que clasificarlo en ABCD, pero esto significa, ¿no? Donde pues hay tejido, en su mayoría es grasa. Y así va, ¿no? Entonces, en el último, donde el tejido es extremadamente denso porque hay mucha fibra, muy fibroso. Entonces, en esos casos es cuando a veces le ponen el bitrate 0 porque no se puede percibir algo más.
está más o menos, pero a veces viene súper denso, ¿no? Y eso también se convierte en un factor de riesgo. Entonces, eso es uno de los problemas que luego también se aborda, ¿no? Entrenamos redes neuronales para poder determinar cuál es la densidad. Bueno, o algoritmos, ¿verdad? Hablando de esos problemas, ya puse ahí, tiene que ver con asimetrías, tiene que ver con masas, microcalcificaciones, y estos objetos o cuerpos que le llaman distorsiones arquitecturales, ¿no? A ver. Ok. Espero que se alcance a ver. Estas son algunas variables que consideran una base de datos pública, que es esa de SNA. Sí pueden ver que aparece edad, ejemplo, de la persona, si tiene implantes, la densidad, si hay cáncer o no hay cáncer, si se le realizó biopsia, si fue pasivo el cáncer, el Big Data. Entonces, hay información, les digo, que en su momento lo que queremos hacer es procesar datos mixtos para poder tener este sistema que haga mucho mejor la priorización. Esta es otra base de datos pública. Que nos presenta la densidad, ok, el tipo de abnormalidad que tiene, que sea la masa de la clasificación y la descripción de esa anormalidad. ¿Qué más? Esta columna que dice Silver, ok, ese es el big data que se le asigna. Y bueno, el determinar si tiene cáncer o no tiene cáncer, pues es esta parte, ¿no? Maligno o benigno. Bueno, empezamos, les digo, a agarrar esta información, estas imágenes, y vamos a probar algunas redes neuronales clásicas. Entonces vamos a tener nada más un problema binario, lo que nos interesa saber si hay mastografías etiquetadas como benignas o malignas. Es sencillo, un diagrama de bloques del procedimiento que se hace. En lugar de utilizar toda la mastografía, es más difícil para la red neuronal entenderla o predecirla, pues lo que vamos a hacer es agarrar regiones, ¿no? Donde están las lesiones. Se hace procesamiento, técnicas de aumento de datos, también se utilizó la transferencia de aprendizaje, porque entrenamos con los datos crudos, ¿verdad? Y es menor la precisión, pero cuando usas la transferencia de aprendizaje sí mejora. Bueno, pero igual, aún y con eso, digo, de manera así exploratoria, no tenemos aquí un muy buen resultado, ¿no? Hay algunos que alcanzamos hasta 70 y casi 75%. Y en la literatura, yo todavía tengo mis dudas, hay algunos que estoy tratando de reproducir y hay unos que llegan hasta 94, pero dices, ¿será? Porque, les digo, ya hemos estado explorando, no es tan fácil hacer esa. Y aparte, hay diferentes problemas. Vamos a hacer o determinar, ¿no?, el problema con 4 clases. Ahora, tengo clasificaciones y tengo masas, y acuérdense, hay unas benignas y otras malignas. ¿Cómo? Y aquí, con esto, pues, todavía no fue peor, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a que aprovechar y ir al Congreso y presentar estos análisis bases. Eso no quiere decir que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Hemos estado experimentando con otras cuestiones, el procesamiento de datos. El entrenamiento ya les dije puede ser sencillo, o podemos aprovechar, ¿verdad?, siempre que la base de datos nos proporciona 2 vistas. Entonces, a veces las lesiones se ven en las 2 vistas, ¿no? En la cronometrada y en la otra que es la oblica lateral. Pues siendo así, eso ayuda para mejorar los
la precisión en las editas. Ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, utilizar las 4 vistas pues, no es muy importante, porque a veces el cáncer nada más se presenta de un solo de los lados, ¿no? Pero bueno, hay cosas que igual les va a pasar, ¿no? Empieza uno a experimentar y haces aquí y allá, y de repente dices, no, pues ¿para qué hice esto? Pero bueno, o sea, el cuento es una forma que dices, esto no era por aquí. Bien. Bueno, eso hasta ahí, ¿no? Por otro lado, ahorita no está Carlos, pero a lo mejor lo conocen, Carlos Sánchez, becario, ahí está conmigo trabajando, entonces también trabaja con Pamela y con el doctor José. Les decía, ahí en el hospital hay muchos software que todavía utilizan de manera local, está bien, ¿no? Del lado izquierdo, bueno, ustedes están viendo para acá, de su izquierda, ese software se le conoce como PAXEA, es una estandarización para poder visualizar de la morfología. Pero ya lo vamos a migrar a que utiliza un formato también DICOM, web DICOM, y ya lo podemos visualizar incluso hasta a través de la red, ¿no? El médico puede mandarle al paciente la liga y lo abre en su teléfono y puede visualizar ahí, ¿no? O al médico, el psicólogo. Y la segunda imagen, lo que está proyectando es hacia donde queremos llegar también, ¿no? Así como le metemos al chat GPT, oye, hazme el resumen de esto o desarrollame un programa similar. Lo que queremos hacer es, podemos extraer esa información de los factores de riesgo. Tenemos las imágenes y podemos extraer cuáles son las masas, ¿verdad? Sí, y masas, clasificaciones y demás objetos, ¿verdad? Darle a los médicos una herramienta que les ayude a tomar decisiones y actuar lo más rápido posible. Bueno. Eso les digo es parte de lo que hizo este muchacho aquí. Donde queríamos ir más o menos. Pero esto es más importante para mí, ¿no? Dentro de esos problemas que estamos atacando, esos 4 problemas de hacer el análisis y detección automática y clasificación de densidades, simetrías, clasificación humanas, estos son, en resumen, los retos, ¿no? El tener los datos representativos de una población. Entonces, con las imágenes no hay mucho problema, pero con factores de riesgo sí. Digo, porque esos varían de una raza a otra, de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones incluso hasta ambientales y sociales. Ya lo vimos, ¿no? Que las bases de datos están desbalanceadas. Ya que tenemos el permiso del Hospital General de Ensenada, que corresponde a la Jurisdicción 2, ya empezamos a platicar también con Tijuana y esperamos que podamos conseguir más información que nos permita por lo menos balancear ese BIPATS. La resolución de las imágenes. Entonces, las bases de datos manejan diferentes resoluciones, entonces hay que establecer de una manera. Típicamente, los modelos clásicos agarra una imagen de 224 por 224, ¿verdad? Algo así. Pero, ¿sí, Ricardo? 240. Sí, o 128. Es muy pequeño. Y les decía, este formato DICOM, o sea, tiene más o menos, así en promedio, 4000 píxeles por 6000. O sea, hay mucha información ahí que no se puede explotar si haces un escalamiento hasta 224. Entonces, intentamos hacer unos experimentos con imágenes de 1024. Vale, pues ahí las máquinas que tenemos empiezan, ¿no? Pum, pum, pum. Lo bueno es que ya compramos una allá abajo. Una más pro.
Entonces, ese es otro de los retos que tenemos, ¿no? A lo que voy es, mientras más resolución se pudiera hacer, es mejor en el entrenamiento, ¿verdad? Porque hay muchos más detalles que puede aprovechar la red. ¿Qué más? Hablamos aquí de la estandarización. Bueno, esto también porque a veces están capturadas en los estudios por diferentes aparatos, ¿no? Esto de la explicabilidad, ahorita vamos a pasar a la siguiente. Pero es más bien que tiene que ver con los médicos, porque, oye, fíjate que la red no así, esa. Ustedes lo ven como una caja negra. Yo quiero que me expliques, o sea, ¿qué está haciendo aquí y allá? O sea, si la gente fuma, si tiene tantos hijos, o sea, ¿por qué se desarrolla o hay probabilidad de cáncer? Entonces vamos a hacer así. Bueno, vamos a pasar una vez. Es esto, ¿no? Este es parte del trabajo que está haciendo el profesor Valencia allá en Cuba, ¿no? Y dice, bueno, explicabilidad. O sea, es mucho más fácil entenderlo, por ejemplo, en un árbol de decisión, ¿no? Porque pues, ahí se ve hacia dónde va viéndose el camino, ¿verdad?, que debe seguir para poder clasificar la sospecha de cáncer de una persona de acuerdo a los factores de riesgo. Y por acá a su derecha, bueno, esta es la información que me da una máquina de soporte de Corea. Pues no tiene. Esa era la idea con esto, ¿no? De la especificidad. Es más importante para el médico. Bueno, y por último, les decía, para nosotros, ahorita estamos trabajando con las imágenes, ¿verdad? Este muchacho Andy trabajó nada más con factores de riesgo. Ok, vamos a enriquecer esos modelos utilizando esta información mixta para poder llegar a aumentar lo que se necesita. Bueno, perfecto. Somos colaboradores con los que hemos estado realizando trabajos. Y pues no me resta más que agradecerles su tiempo. Muchas gracias, profesor José Ángel González Prada, por las palabras. Muy loable, ¿no? Su investigación. Entonces, si tienen alguna pregunta. Con respecto a la ética, digo, entiendo el punto de que ustedes lo que quieren es un sistema que no solo detecte si tiene cáncer o no, sino también los riesgos. Pero ¿hasta qué punto podemos delegar esta tarea al sistema sin que el médico se involucre, sin que el médico diga, ¿sabes qué? O sea, yo le creo más al sistema que a mis conocimientos. No, el sistema siempre va a ser nada más una herramienta de apoyo para ellos. O sea, porque sí. No lo. Yo creo que el conocimiento que trae ya un experto no se puede sustituir, y a menos que ustedes le confíen más a la máquina para tener esos resultados. ¿Y no han intentado con programación genética resolver este problema? Hasta ahorita nada más hemos atacado con eso. ¿Alguna otra pregunta? No, el 88% era para la clasificación de las 7 características, no tanto para decir tiene cáncer o no tiene cáncer, sino dentro de la clasificación de las 7. Sí, porque ese problema es determinar la probabilidad de sospecha de cáncer. Sospecha de cáncer. El primer paso. Bueno, yo tengo una pregunta también. Por ejemplo, cuando están analizando las imágenes, la parte de lo fibroso o las características que ustedes tienen que de alguna forma notar, varían las intensidades del gris, o cómo lo detectan, por la forma, o qué características son las que ustedes, bueno, los doctores determinan la forma, el padecimiento, ¿no?, que tiene cada célula. Me parece que no entendí muy bien tu pregunta, pero voy a ir aquí a las imágenes. Pues no es la perfecta. No sé qué le hice. Axel, hay 2 preguntas en línea, ¿eh? Sí.
No sé qué le dije. No le dije rápido, no le dije pum, 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 pum. Bueno, puse una imagen donde está clasificado que son pequeños formas, ¿no? Pero hay otras características. ¿De qué determina forma, la intensidad que tienen esos píxeles, por ejemplo, o una suma bueno, una combinación de ambas? Mira, en el documento se llama Atlas Dirats. Es un consorcio, pues, de expertos. Y entonces ahí te dicen, no sé, vamos a ir clasificaciones. Y entonces dice, no, este tipo de clasificaciones parecen como palomitas de maíz. O este tipo de clasificaciones parece este. Y demás. Entonces ya está estandarizado. Igual las masas. ¿Sí? Hay masa, no sé, digamos circular, masa ovalada y otras más características, no nada más la forma, sino, digamos, no sé cómo es, que no tengo yo el léxico apropiado, pero la información que contiene la masa también se analiza. Y los expertos pues ya están entrenados, ya saben cómo hacer interpretaciones. Pero a nivel computacional, ¿ustedes cómo lo analizan? A nivel O computacional. sea, ustedes, para diseñar el algoritmo, ¿qué toman en cuenta? Bueno, aquí hay que aclarar que, así como si queremos clasificar entre carros y autobuses, hay información etiquetada, así tenemos información, ¿no? Así ahí va la pregunta. Sí, porque a mí se me hace bien difícil. Veo el estudio y yo no sé, o sea, ¿sí? Alcanzo a ver un enmarañado blanco y digo, pues esto qué es, no sé si son venas, qué tipo de tejido es. Yo no lo sé interpretar. Pero ya cuando lees tú la interpretación que hace el médico, pues ya le pones más atención, ¿no? Y además te tiene que decir la localización en donde está la lesión para que puedas identificarla, porque otra vez, o sea, lees tú y si no te dicen exactamente dónde está, no. Difícil. Bueno, preguntas que están ahí en... Sí, a ver, Abel García dice, excelente presentación, Ángel. ¿Han probado ensambles de redes o neuroevolución? No. Pero ahí estamos abiertos para luego colaborar. A ver. Luz Erandi dice, muy interesante plática. ¿Han considerado dirigir este tipo de esfuerzos a detecciones aún más tempranas antes de mastografía? Esto considerando la alta incidencia de cáncer de mama en mujeres de menos de 40 años. ¿Podría realizarse un trabajo similar con imágenes de ultrasonido? Pienso que sí. No he analizado yo la parte de imágenes de ultrasonido. El Atlas de Birrats contempla esos estudios, pero digo, no me he metido ahí. Y no sé qué tan factible sea localizar bases de datos con esa información. Y así más temprano, pues es simplemente analizar los factores de riesgo, ¿no? Primero. Es lo primero. Una última. Iván Antonio Rodríguez dice, aunque pienso que la parte de la clasificación de imágenes es la más interesante del problema, ¿cuáles son los principales problemas que hay que atacar a la hora de acelerar el proceso de diagnóstico? No. O sea, el paciente llega, lo primero que hace es una enfermera, toma y le hace un cuestionario, ¿no? Para identificar factores de riesgo y hace un estudio, no me acuerdo cómo se llama, exploratorio, le ayuda a hacer un estudio exploratorio. Y después eso lo analiza el médico general, ¿no? Cuando va a hacer eso. Y al médico general le da el pase al estudio de mastografía. A ver, Iván, si más o menos por ahí va la cosa. Sí, sí, o sea, me refiero como a, por ejemplo, o sea, lo que decía precisamente creo que un alumno de usted, Martín, hizo, o sea, se me hace interesante porque pues, simplemente podría ayudar a que
en vez de que sean días, lo que tal el diagnóstico, o sea, solamente tarde tal vez 2 días, ¿no? O sea, a eso, como que a esa parte me refería. Sí, y hacia allá queremos ir, ¿no? Y tanto el radiólogo como algunos de los médicos que se han involucrado en las presentaciones que he realizado al comité de ética, pues ya se están pensando en implementar, bueno, si esto se llega, cuando tenga éxito ahora ya el sistema, implementar un programa, no me acuerdo cómo le llaman ellos, hay otro tipo de programas. Bueno, es un programa pues de acción rápida, pues, ¿verdad? En donde si ya llegó la paciente y se le hizo el estudio de mastografía en radiología y se puede identificar algo maligno, bueno, pues no la dejes ir, manda la biopsia de una vez. Y de lo contrario, se va la persona a su casa y espera 2, 3 días o 2 semanas hasta que el oncólogo revisa qué sucedió y entonces la manda a llamar y le hacen cita además para la biopsia. O sea, primero la atienden y luego le hacen cita para la biopsia. Entonces ya se van perdiendo ahí algunos días, ¿no? Van a ser importantes. Claro. Gracias. Sí, joven Ángel, muy bien, me parece muy bien y pues, es uno de los consentidos aquí en el posgrado hace 21 años. Yo llevaba 4 años aquí cuando llegó y pues bueno, y ahora que es el homenaje a Hugo, pues es muy bueno que haya venido uno de los egresados a darnos. Yo nomás es una cuestión es curiosidad. ¿Hace cuánto se hacen estos programas masivos de detección por estas mastografías aquí en nuestro país? ¿Desde hace cuánto? No sé, pero cada mes pero más octubre, cada mes de sí, yo lo sé. La norma de la que hablamos mexicana para la prevención del cáncer de mama, o sea, involucra todos estos aspectos. Y le digo, no me acuerdo bien si está fechada 2011-2012. Entonces probablemente tenga esa fecha. Que en 10 años uno se pregunta un poquito, yo iba relacionado con esa otra pregunta, sí, pues bueno, a lo mejor ya no hay unas tecnologías, bueno, como el ultrasonido, ¿no? Que pues a lo mejor da más información. ¿Qué tanta más información te da un ultrasonido con respecto a un, digo, tú que has leído los estándares y eso, ¿no? Alguna de, pues digamos, a los rayos X. Creo que ya no supe. Aproximado, pero mira, bueno, hace rato habíamos puesto una imagen que tenía mucha densidad, así le llaman, ¿no? Fibroglandular. Ajá. ¿No? Entonces, la mamografía o los rayos X no alcanza a penetrar esa masa, pero el ultrasonido sí. Ajá, el ultrasonido sí. Entonces, cuando la persona que interpreta, el experto que interpreta, dice, hay demasiada fibra, no alcanza a ver nada, o sea, lo que es mandarla a ultrasonido. Ahora, recordemos que cada vez que van a rayos X, pues tu cuerpo absorbe cierta cantidad de radiación, ¿no? Ajá. Entonces, por eso no se recomienda, o sea, no puede ir cada 6 meses a que le hagan un estudio, ¿no? Igual, a las mujeres menores de 40 no está recomendado que se hagan el estudio de mastografía, sino más bien es el ultrasonido. Si le damos un cambio de género, incluyan enviese, o sea, ¿por qué no hay rayos X para la próstata, por ejemplo? Bueno, y sí hay, y qué tan buenos son los estudios, digamos, estadísticamente del ultrasonido, ¿no? Porque de ultrasonido sí hay. Sí, y la otra es se me olvidó cómo se llama. Tomosíntesis. Ah, no, sí, un PET, ¿no? Claro, un PET, digo, pero ese estaba. Digo, si no llegamos al ultrasonido, un PET, sí, ¿no? Y ahí el análisis de información es mucho más grande, ¿no? O sea, digamos, todos sabemos eso. Yo una vez fui hace 25 años, cuando llegué aquí, a una que se llamaba un Mathematician and his PET, ¿no? O sea, porque pues, ha sido un problema. La cantidad de información, ¿no? Sí, pero esa pues, obviamente está carísima.
Pero nada más con respecto, o sea, la curiosidad es un poquito la cantidad de información entre rayos X. Bueno, yo sé que los rayos X no penetran tanto y eso, y un poquito el ultrasonido, ¿no? O sea, siempre porque ha sido algo que no he entendido muy bien. O sea, ¿qué tan bueno es, digamos, un ultrasonido? Claro, después llegas a PET y pues sí, igual si hay no sé cuántas capas, ¿no? Pero ya he visto aquí leyendo entre la literatura y aquella, pero a mí se me hace más difícil interpretar el ultrasonido, la imagen del ultrasonido que la... Así no sé. Pero no soy experto, ¿verdad? Pero yo he visto eso más complicado. Y justamente eso es lo que el ultrasonido ha ido evolucionando como tal, la mastografía, y hay que estar la mastografía y de ahí sigue la biopsia. La mastografía también puede tener esa evolución, o ya es prácticamente no hay un largo espectro entre medio entre la mastografía y la biopsia. Es que la biopsia es extraer algo de tejido, analizarlo y determinar si eso no, o sea, si es benigno o maligno. Antes de cuchillo o de bisturí, habría una escala medio que se pudiera trabajar con una mastografía todavía mejor, entre comillas, o ya estamos. Pues hasta donde esté la literatura no hay, ¿no? Igual los estándares no. Otra pregunta. Bueno, quieren unir los metadatos con las imágenes en cuanto al hospital de aquí de Ensenada. Si tienen 28.000 registros, ¿tienen 28.000 imágenes también o...? No, multiplícalo por 4. Porque acuérdate que el estudio son 4 imágenes. Pero otra vez, ¿verdad? Mi problema es que está desbalanceado. Y hay otra cosa. A los hombres también les puede dar cáncer, ¿no? Pues para que de vez en cuando se exploren. Solo se tienen mutaciones de BRCA. Los hombres no tienen cáncer de mama, a no ser que tengan mutaciones de los genes BRCA, de tipo 1 y tipo 2. Entonces sí, es extraño. Y hubo un incremento, ¿no? Del 21 al 22. No sé si a lo mejor la gente se empezó, las personas empezaron a checar más. Vimos que, o sea, de una cifra pasas a 2 entre el 21 y 22. ¿sabes? Bueno, de acuerdo, eso también lo vimos y de acuerdo a lo que platicamos con el radiólogo. Durante la pandemia, ¿no? Aunque se hizo el programa, o se difundió el programa de mastografía, o sea, la gente no asistió. Y nada más recordar que el Hospital General se tenía como uno de los centros donde se atendió COVID. Ustedes hablaban de un semáforo, o sea, transformando las 6 clases en 3. Los resultados que mostraste fueron de 2 clases o de 3 clases. No, mostré 12 y 4 clases. Y 4 clases. Es una pregunta. Precisamente los archivos, los DICOM, también según esto se pueden almacenar información en 3D. Sí. ¿Las mastografías también son en 3D? No. Ese es un estudio bidimensional, pero hace un momento hablábamos de la tomosíntesis. Entonces son rebanadas pues, del objeto de estudio, digamos. Y eso se puede almacenar en un solo archivo. Ya cuando lo visualizas, pues ves el volumen. Muy bien. ¿No se tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces se le va a hacer entrega de reconocimiento por correo, ya que son digitales, pero pues bueno, se la leo. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento al doctor José Ángel González Fraga por impartir el seminario Algoritmos de Aprendizaje Automático para estimar el riesgo de contraer cáncer de mama. Ya por lo menos, bueno, un aplauso para